Hola, buenas noches, queridos hermanos. Feliz año nuevo. Esperamos estén todos bien. Estamos estrenando el primer mes de este año 2022. Y bienvenidos a esta nueva Ultrella. Esperamos que estén todos bien, aunque sabemos que hay varios hermanos que están padeciendo o el COVID o algún otro tipo de enfermedad. Incluso Mabel, que fue operada, Mabel Feijó, que fue operada el sábado pasado. Bueno, estamos orando por todos aquellos hermanos que necesitan de nuestra oración para su fortaleza y para su restablecimiento según la voluntad de Dios. Bueno, el título de esta ultrella es Conversión. ¿Por qué elegimos ese tema? Porque hoy 25 de enero, se celebra la conversión de San Pablo, que de hecho es nuestro patrono, el del movimiento de cursillos de cristiandad. Para dar inicio a esta ultrella, los invitamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar para siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Ahora invito a Patricia Di Nucio para rezar un Padre Nuestro por nuestro Papa Francisco, su salud, su misión, su ministerio y la de todos los sacerdotes, en particular los de nuestro movimiento, y también rezar un Ave María por este nuevo año que comienza, el movimiento de cursillos de cristiandad, para que nos mantengamos unidos, fervientes, ardorosos en la fe, en el camino que Jesús nos señala. Adelante, Patricia. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Pato, por tu predisposición, por tu oración. Y ahora les vamos a compartir la lectura elegida para esta noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del versículo 3 al 16. Escuchamos a Marcelo en la lectura y luego nos tomamos unos minutos para meditar. Hechos, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían a este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron carta para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que encontrara en la ciudad, para que fueran castigados. En el camino
y acercándome hacia Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaron vieron la luz, pero no oyeron la voz de este que me hablaba. Yo le pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de la luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y, acercándose a mí, me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar la palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, purificándote de tus pecados, invocando su nombre. De vuelta a Jerusalén, mientras oraba en el templo, caí en un éxtasis. Palabra de Dios. Hoy, por ser la fecha de la conversión de San Pablo, elegimos este tema, además por ser el patrono de nuestro movimiento. Vamos a hacer un poco de historia. Saulo de Tarso nació en Cilicia en el año 5. Era un judío, un fariseo muy bien instruido, y veía como una real amenaza al nacimiento de los cristianos. Para él, o para los judíos en general, una secta. De hecho, se destacó por perseguirlos sangriamente. Los jefes de los sacerdotes de Israel confiaron en él la misión de ir a buscar y detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Y fue allí donde, en ese viaje, se produce una milagrosa aparición de Jesús resucitado, Jesús glorioso, con lo cual se produce la conversión de San Pablo, en el más ardiente evangelizador del cristianismo, que extendió con sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles, como se conocía en ese entonces. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, escribió varias epístolas a los diversos pueblos en el entorno del Mediterráneo, y así hubo una rapidísima difusión del cristianismo. De él tenemos bellísimos escritos, enseñanzas, frases que las tomamos como modelo para seguir. Me viene una a la mente, y es: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por ejemplo, para citar una de ellas. Claro que la conversión de San Pablo no fue algo mágico, instantáneo, sino que necesitó de él un camino, oración, ayuno, instrucción. Bueno, instrucción tenía. Necesitó algo de él. Jesús siempre necesita de nosotros.
Y así fue San Pablo. No hay duda de lo que hace Jesús cuando entra en nuestra vida. Claro, no somos San Pablo, hubo uno solo, pero él se convirtió al cristianismo y junto a Pedro fueron dos baluartes de la transmisión de la fe. En cuanto a nuestra historia, muchos venimos de familias católicas, quizás algunos no, y muchos fuimos recibiendo a lo largo de nuestra vida las enseñanzas del Evangelio. Pero acá queremos hacer una salvedad. No se trata de lo que hemos aprendido desde lo intelectual, sino de una verdadera, genuina conversión con nuestro encuentro con Jesús. Ese encuentro, algunos lo tienen muy claro, saben cuándo fue, cómo fue. Otros no, e incluso muchísimos más, nunca han tenido un verdadero encuentro íntimo con Jesús. Pero sí estamos seguros que la conversión es algo dinámico, es algo constante. Permanentemente estamos llamados a la conversión. Es así la vida del cristiano. Aunque a veces parecemos ciegos, como lo fue Pablo. Él estuvo ciego antes de encontrarse con Jesús. Él no podía ver ni aceptar de que Jesús fuera el Mesías, que fuera el Salvador. Y de hecho lo veía como una amenaza. Y luego de este encuentro con Jesús glorificado, queda realmente ciego, por un tiempo nada más. Bueno, invito a Carlos Galazo a que nos comparta el rollo de esta noche. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches. Soy Carlos Galazo del cursillo 107. Hice el cursillo en el año 85 y hoy vamos a hablar de la conversión de San Pablo, es decir, de nuestra propia conversión. San Pablo, en su momento, pensó que hacía lo correcto y salió a Damasco a perseguir a los que seguían el camino. Los que perseguían el camino eran aquellos que se habían quedado con la frase de Jesús en el cenáculo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como dice Francisco hoy, esa frase sigue teniendo valor en sí misma, igual que el querigma. San Pablo creía hacer lo correcto, hasta que Jesús se encuentra con él. Cuando se cae por la luz que lo encandila y lo enceguece, queda 3 días en silencio y sin ver. Todo el proceso de la noche nuestra del cursillo lo vivió en ese momento. Él vio y descubrió que Dios le hablaba de una manera muy especial, que Jesús le hablaba de una manera muy especial, como a nosotros en el cursillo. Yo cuando fui al cursillo creía en Dios, pero una creencia no tan firme. No creía en Jesús. Estaba bautizado, casado por la iglesia, había bautizado a los chicos, pero como dice Esther, era un cursillo de papeles, tenía muchos papeles, pero poquísima fe. Esa primera noche, cuando empezó el sacerdote que predicaba, que era Jesús Goyerechea, a replantear el conócete a ti mismo, me di cuenta que yo era una persona prolija, pero no podía levantar la mirada a Jesús. La verdad que fue terrible para mí esa película. No me alcanzaba el corazón para pedir perdón. Es más, después de eso recibimos el rollo de El hijo pródigo.
y la entrega de Jesús por nosotros me terminó de conmover. Si antes había pedido perdón, ahora no me alcanzaba las palabras, las lágrimas, nada. Mas me acuerdo esa noche que volvimos a la habitación en el cenáculo. Cuando llegué a la habitación, me arrodillé en el piso apoyado en la cama y estuve como llorando como 1 hora y media, 2 horas, hasta que me pude calmar y recostarme un rato. Para mí, ese fue mi encuentro con él. Y el encuentro que nunca jamás yo voy a poder olvidar, porque nunca fui tan amado y tan querido como en ese momento. Yo el viernes a la mañana estaba en la sala de Arroyos y me sentía recontra abrazado, porque no puedo manifestar, me encontraba abrazado y muy perdonado, pero muy perdonado. Y para mí eso era el máximo que me podía pasar en la vida. Si me dicen algún otro momento, ese fue muy fuerte, muy sincero, muy de corazón a corazón, y tuve la suerte varias veces de encontrarme con Jesús resucitado hablándome, y hablándome Él, no hablándole yo muchas veces, pero hablándole y escuchándolo. Y entonces, para mí, la vida cambió, pero cambió totalmente, porque una cosa es decir creo y otra cosa es saber en lo que creo, conocer en lo que creo, saber que de corazón Él está ahí, que Él está presente. He hecho muchas cosas a partir de ahí y mucha gente de la iglesia me enseñó a crecer y a querer mejor. Aprendí muchísimo con el Padre Jesús, después con Pepe Casabal, con el Padre Larrañaga. Me llenó la vida. Pero todo partió de lo mismo, de poder abrirle el corazón a Jesús y decirle: aquí estoy. Y muchas de las cosas que pude hacer o puedo hacer no son por mí, nunca fueron por mí, sino simplemente para transmitir esto. Para mí no hay mayor cosa, no hay mayor gloria, no hay mayor alegría que poder transmitir en serio a una persona que abra el corazón y lo escuche. Cuando lo hicimos con los grandes en un cursillo, o cuando lo hicimos con los jóvenes en un cursillo, o con los papás de los jóvenes, para mí no hay mayor cuestión en la iglesia que esta. El decir que Jesús está resucitado y vive y está a nuestro lado, y nos mira, y nos sigue, y nos habla. También es cierto que nos habla cuando yo estoy con el corazón muy abierto. Cuando estoy en lo cotidiano, en lo normal, Él sigue mi ritmo. Pero cuando estoy con algún tema embalado, Él se manifiesta y me muestra y se muestra. Me acuerdo, por relatar una que alguna vez lo he contado, cuando hice el cursillo, volví a ser profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, y esta vez me tocaba dar una de las materias del último turno, del último año, un seminario que permitía probar a los chicos, a los alumnos, en lo que habían aprendido durante toda la carrera como contador. Era para probarlos como contador. Y esa materia permitía mucha conversación ida y vuelta con los chicos, mucho relato ida y vuelta, consejo, dar. Y se me puso en la cabeza, y lo hablé muchas veces con Jesús: un día le voy a hablar a los chicos de vos. Un día le voy a hablar a los chicos de vos. Y un día lo hice. Y un día la clase era en económica, las clases eran grandes, 150, 200 alumnos.
Y bueno, y te seguían. Bueno, ese día empecé a hablar, toqué el tema de la ética, la moral, fui llevando el tema para ese lado. Y no logré ida y vuelta. Yo largaba el tema, iba, volvía, pero no logré conmover a nadie. Yo me daba cuenta. Terminó la clase y salí por el patio de la facultad diciéndole a Jesús: ves que si no te mostrás como te mostrás en el cursillo, la gente no se da cuenta que le estás hablando. Tenés que mostrarte como en el cursillo. Por favor, hacelo. Los chicos son jóvenes. Hacelo. Por favor, hablá. Hablá como hablás en el cursillo. Hablá como te referís en el cursillo. Y así me volví para casa. Agarré el auto, la autopista, y me bajé en Muriondo y la autopista porque hay una parroquia, Niño Jesús, donde estaba uno de los curas que me había acompañado en el cursillo, Pepe Casadevall. Siempre que llegaba a esa iglesia, llegaba cuando la misa estaba casi comenzada. Así que siempre me sentaba al final. Y al final siempre había un chico joven, pordiosero, que pedía limosna. Ese día no estaba. La misa seguía, había mucha gente ese día en la misa que no era habitual, y yo seguía, la misa seguía, pero yo seguía: Jesús, te tenés que mostrar para que la gente se dé cuenta y te reconozca. Y así fue hasta que llegó el momento del saludo de la paz. En el momento del saludo de la paz, este chico pordiosero pero estaba adelante en un lugar donde yo desde mi lugar no lo veía. Hizo algo que nunca había hecho ni lo voy a hacer después. Vino de adelante para atrás y había mucha gente dándole la mano a cada uno que estaba sentado del lado derecho de la parroquia. Por supuesto que la mayoría no le daba la mano, y Jesús, ¿qué me decía? ¿Ves que me muestro y no me reconocen? ¿Ves que me muestro? Yo no alcanzaba la manera de decirle: perdón, disculpa. Yo quería que de alguna manera vos pudieses mostrarte a la gente, y la gente, si no abren el corazón, no me van a conocer. Así fue esa noche. Esa fue una de las veces que él me habló directo después de haber hecho el cursillo. Por eso, insisto, me parece que lo mejor que podemos hacer nosotros es anunciarlo. Como dice Francisco, querigma y la frase: yo soy el camino. Querigma y yo soy el camino. Tiene que estar presente, que la gente sepa que él vive, está presente al lado nuestro, aunque no lo vea, está. Que abra el corazón y trate de escucharlo. Que no sea una formalidad ir a misa, sino una gana de presencia de él cerca nuestro. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Carlos, por tu testimonio. Vos sí que tenés un registro real del momento de tu verdadera conversión. Pasaste de ser de un cristiano de papeles a ser una verdadera piedra viva de la iglesia. Bueno, nosotros a veces también estamos ciegos, como lo estuvo Pablo. A veces no podemos creer o incluso seguir las enseñanzas de Jesús. A veces le cuestionamos todo aquello que no se ajusta a lo que nosotros queremos. A veces no llegamos a ver la necesidad a nuestro alrededor. No podemos ver la injusticia. A veces hasta podemos llegar a confundir lo que se vive actualmente como algo normal y sin embargo que está muy alejado de lo que Jesús quiere de nosotros. A veces en nombre de Dios, como lo hizo Pablo, juzgamos a las personas y muchísimas cosas más, y muchísimas más cegueras. Nosotros no perseguimos a nadie o no fuimos tirados de un caballo
ni caímos a tierra. Y capaz que no, tampoco quedamos ciegos, literalmente. Pero vivimos como ciegos, como anestesiados. Bien, queremos hacerle una pregunta. A ustedes y a nosotros. ¿Cuál es nuestra ceguera? Escuchemos la respuesta de algunos hermanos. Buenas noches a todos. Enfermedades espirituales, hay muchas. Pero esta, la ceguera espiritual, es muy común en los creyentes. Y lamentablemente la ceguera espiritual es no reconocer ni la palabra de Dios, ni su amor, su infinito amor. Donde a veces predicamos su palabra poniendo a un Jesús salvador de incendios, un bombero, o un administrador de empresas que solamente bendice negocios, o aquel que cura todas las enfermedades para que nadie se muera. Y la ceguera espiritual está de un lado y del otro. Ahora, ¿cuál es mi ceguera espiritual? El pecado. El pecado representado en la incredulidad de su palabra, de lo que enseña, en la jactancia que puedo tener, donde me creo a lo mejor luz y solamente llevo oscuridad, en la obstinación, no hay vida eterna, en la negligencia, cuando no soy piadoso, cuando no atiendo al desvalido. Pero también hay una solución. La confesión, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Por eso le pido a Dios, quiero verte, Señor, quiero que abras mis ojos a la verdad, a la verdadera palabra, a la transmisión de la verdadera palabra, porque quiero proclamarte, darte a conocer y estar contigo el día de mi juicio final. Amén. ¿Cuál es mi ceguera espiritual? Bueno, a veces creo que mi ceguera espiritual es no reconocer a Dios como principio en todo lo que me pasa. No darle el primer lugar. Porque sabemos que invocándolo con amor, Él va a venir a nuestro encuentro. Él va a estar ahí para todo lo que yo necesite, para todo lo que necesitemos. Por eso mi ceguera más frecuente es cuando empiezo mi día, cuando muy pocas veces le entrego mi día primero a Él. De colores. Muchas gracias, Alicia, Andrea, por sus respuestas. Los invitamos a ustedes que nos están viendo que también contesten la pregunta y la dejen en la sección comentarios de este video. Bueno, ahora invito al padre Julio Mendiguren, conocido por muchos de nosotros, e incluso recibimos su reflexión diariamente a través del WhatsApp del movimiento. Le invitamos a que nos haga una reflexión sobre el tema de esta noche y luego recibiremos la bendición. ¿Lo vemos? Hola, bueno, feliz año para todos, espero que estén muy bien. Me pidieron el cierre de esta ultrella sobre la conversión de San Pablo. Es muy significativa la conversión de San Pablo y es como la conversión de cualquiera de nosotros, que todos los días tendríamos que poder experimentar esto. San Pablo se da cuenta que estaba ciego. Él se creía que veía, pero cuando se encuentra con Jesús se queda ciego. Se creía que veía y veía con claridad que el cristianismo era una secta a la que había que perseguir, desde sus estructuras religiosas, desde todo lo que había aprendido como fariseo,
estaba convencido que el cristianismo era una secta a la que había que combatir, perseguía a los cristianos, los llevaba presos para que los maten, iba hacia Damasco con cartas para poder meter presos a los cristianos de Damasco, y ahí experimenta su conversión. Y se queda ciego, o se da cuenta que estaba ciego, hasta que es bautizado y empieza a poder ver como ve Dios, como ve Jesús. Les decía, creo que es lo que necesitamos que nos pase a nosotros todos los días. Tenemos nosotros nuestras estructuras a las que vivimos aferrados, nuestras estructuras religiosas, nuestras estructuras culturales, que nos enceguecen, que hacen que muchas veces veamos a los otros no como hermanos a los que hay que servir y a los que hay que ayudar, sino muchas veces como enemigos, a los que hay que perseguir, a los que hay que condenar, a los que hay que destruir. Tenemos en nuestro corazón estas cosas y no son cristianas, son cosas mundanas. San Pablo se dio cuenta, o mejor dicho, sí, San Pablo, pues ya era San Pablo, se dio cuenta qué equivocado que estaba Saulo, qué equivocado que estaba cuando pensaba que tenía que destruir aquello que en realidad era lo mejor que pudo encontrar en toda su vida, la fe en Jesús. Bueno, que nos sirva a nosotros para pensar cómo vivimos nuestra fe. Muchas veces tenemos rasgos de fariseos, muchas veces tenemos en nuestra vida social, política, esta tentación de juzgar, de condenar a los demás como si nosotros fuéramos perfectos. Pedirle hoy a San Pablo, esta es la invitación que les quiero hacer, que le pidamos hoy a San Pablo que nos ayude a poner nuestro corazón en manos de Jesús, y que Jesús nos haga un corazón como el suyo, como le pedimos siempre al Sagrado Corazón, un corazón como el de Jesús, un corazón como el suyo capaz de amar a todos, un corazón como el suyo capaz de perdonar todo, un corazón como el suyo capaz de entregarse entero por amor y para servir a los demás. Simplemente esta es mi reflexión sobre la conversión de San Pablo, sobre nuestra propia conversión. Bueno, espero que les sirva, a mí me sirve para poder, a la luz de la palabra, ver cuáles son mis cegueras y cuáles son las cosas de mi corazón donde hay fariseísmo, donde hay esta cosa mundana de creer que la fe, en vez de servir para unirnos y para que cada día vivamos más en comunión, pueda servir para criticarnos, para juzgarnos o para dividirnos. Bueno, les mando un abrazo muy grande y que Dios nos bendiga a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por sus palabras y la bendición. Bueno, queridos hermanos, la ultrella ha finalizado. Agradecemos a todos los que participaron en ella y también a todos los que nos siguen en el canal. Buenas noches de colores. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. De la iglesia soy parte integrante y es mi mayor gloria. A la iglesia entré por el bautismo que Cristo me dio, y por eso mi orgullo se exalta y grito en voz alta: la iglesia soy yo y vos, y por eso